es el fundamentalismo religioso? ¿Existe uno o existen diversos fundamentalismos? ¿Cómo estos afectan no solamente las creencias, las iglesias, sino la vida social de las naciones? Los fundamentalismos religiosos aquí, en Sacro y Profano. Fundamentalismo es una expresión que originalmente se usó para designar aquellos movimientos religiosos cristianos que establecían una lectura literal de las Escrituras. La palabra de Dios es aplicada a rajatabla y se mostraban intolerantes con otras versiones del cristianismo. Dicha interpretación literal de la Biblia surgió en Norteamérica en los primeros años del siglo XX y se consolidó con la Primera Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, esta expresión ha pasado a designar toda concepción integrista de la religión. Por ejemplo, se habla del fundamentalismo islámico, aunque los especialistas prefieren utilizar el concepto de islamismo. El fundamentalismo ha estado históricamente asociado a corrientes ideológicas o religiosas conservadoras e intransigentes que pretenden imponer sus dogmas a la sociedad, al Estado y las demás creencias religiosas. Sus preceptos son absolutos y no admiten ningún tipo de réplica o interpretación contextual o actualizada de su doctrina. El fundamentalismo aconseja reprimir la heterodoxia y proscribe el diálogo multicultural e interreligioso, pues cualquier forma de sincretismo o de entendimiento con el error sería contaminante y pecaminoso. El fundamentalismo puede convertirse en una postura política radical para implantar las leyes de Dios al conjunto de la sociedad. En el Islam, el islamismo tiene como propósito implantar las leyes del Corán en todos los ámbitos de la sociedad, tanto a nivel civil como penal. La consecuencia más grave del fundamentalismo islámico ha sido la Guerra Santa o la Yihad, es decir, la cruzada histórica del Islam por extenderse en todo el mundo y desde su óptica recuperar la parte del mundo que Occidente ha corrompido. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Los fundamentalismos religiosos es nuestro tema. Siempre acechante, sobre todo, la radicalización de creencias religiosas. Y especialmente en América Latina en los últimos años es un fenómeno nuevo, reciente, complejo, que las ciencias sociales, los académicos, los intelectuales están analizando. Y muchas veces los vinculan a un grupo, a diferentes iglesias evangélicas, sobre todo de carácter pentecostal. Aclaramos, no todas, pero hay una tendencia importante. Y el reto es cómo se convive en democracia con estas posturas teocráticas, intransigentes, que han irrumpido en la vida de nuestras naciones. Y para conversar sobre el tema, un invitado de lujo, al doctor Enrique Dussel, un experto, un filósofo y con grandes conocimientos teológicos. Enrique, ayúdanos a entender, cuando hablamos de fundamentalismo, ¿qué nos referimos? Bueno, antes de centrarnos en América Latina o México, sería bueno observar que la modernidad se caracteriza por la secularización. Pero en los últimos tiempos vemos que la cosa ya no funciona en el sentido. Hay una como possecularidad y un retorno violento casi de la religión, pero en un rostro que justamente llamamos fundamentalismo. Veía yo unas estadísticas que los musulmanes sunitas, ellos tienen dos grupos, chiitas y sunitas, hoy es la religión más numerosa de la tierra, ha superado al cristianismo por distintos factores. Y en el pensamiento musulmán también hay un fuerte, claro, fundamentalismo. El Estado Islámico, el califato que quisieron hacer en el norte de Siria, no solo fruto del fundamentalismo de Arabia Saudita, sino también ayudado por Israel, los servicios de inteligencia y demás, que es un fenómeno que ha disminuido. Pero hay un fundamentalismo árabe o musulmán, pero también está el fundamentalismo israelita. Ahí tenemos creyentes judíos muy fuertes que quieren ocupar la tierra bíblica y que expulsan a los
palestinos. Y qué decir que también en Estados Unidos también hay un fundamentalismo cristiano, y lo tenemos en América Latina, no solo evangélico o protestante, sino católico también. Vemos los legionarios de Cristo, Opus Dei, movimientos de... ¿En qué consiste? Consiste en tomar la propia creencia, al fin es una creencia, no vamos a entrar a hablar de la religión como tal, pero es una creencia religiosa, una verdad, y entonces es un modo de tomar la verdad. Yo predico una verdad sin ninguna duda y sin ninguna argumentación. El otro debe aceptar mi verdad porque es verdad. Y si no hay argumentos, pues se usa hasta el ejército o la violencia. Es una concepción del mundo completamente unilateral y sin ninguna tolerancia. Esto es lo que se está extendiendo y no es solo un fenómeno religioso, sino que se transforma en un fenómeno político, porque la religión se une a la política en el Estado. En el Islam se une a la política en Israel, se une la política y un cierto visión protestante en Estados Unidos, los wash, ser norteamericano es ser blanco, ser protestante, ser anglosajón, y entonces esto unifica diríamos así, sustantividad que toma al otro de manera intolerante y al mismo tiempo le impone la verdad. Esto sería el fundamentalismo. Ahora, un poco para entender conceptos que pueden ser cercanos. ¿Habría una cierta relación con el concepto de teocracia, es decir, Dios que se convierte en conductor de toda la vida de manera integral? ¿Habría una relación entre fundamentalismo y fanatismo? ¿Cuáles serían estas mezclas de conceptos? El fanatismo teocrático, o tiende a ello, y por supuesto también el fanatismo, porque impone al otro que considera sin argumentación que no tiene razón porque Dios no se le ha revelado, sino a nosotros. Y eso hace una intolerancia violenta que lleva a las cruzadas, que lleva pues al Estado islámico que han constituido hace poco y que también al norteamericano muchas veces común le lleva a que Estados Unidos entre sus constitutivos fundamentales es ser cristiano y entonces también expander en la tierra. Es fanatismo y al mismo tiempo intolerancia, uso de la fuerza para imponer al otro mi verdad. Ya. Muy bien, pues estamos en este primer bloque, nos queda claro que no hay un solo fundamentalismo religioso. Las grandes religiones del libro, por lo menos en Occidente, tienen esta fuerza. Hay una dimensión de violencia y sobre todo es esta imposición de creencias religiosas sobre la realidad. Y hay un elemento fundamental que nos ha planteado, que es esta intransigencia, es decir, no son cuestiones a discutir porque son mandatos divinos sobre el conjunto de la vida de los seres humanos. Vamos a aterrizar en el próximo bloque sobre esto, pero en América Latina. Los fundamentalismos en sacro y profano. Es el tema de esta noche. En el segmento anterior vimos que no hay uno solo. Las grandes religiones del libro tienen sus propios fundamentalismos, incluso en el cristianismo hay varios. También hay un fundamentalismo católico. Pero vamos a América Latina y vamos a explicarnos por qué estos fundamentalismos en los últimos años han hecho una irrupción en la vida no solamente religiosa, sino también en la vida política del continente latinoamericano. Sí, yo creo que aunque sea en un instante, debo recordar un poco una historia. El cristianismo surgió como crítica desde abajo, desde los esclavos, a el Imperio Romano, de tal manera que no era fundamentalista, sino crítico del imperio.
pero llegó su mensaje a cundir de tal manera que Constantino I y Eudosio después lo transforman en la religión del imperio. Pero al transformarlo en la religión del imperio, el cristianismo se hace dominante. Y tiene una larga historia, no la vamos a recordar. En la edad así llamada Edad Media, choca con el mundo musulmán. Pero ya el cristianismo mismo tenía ciertas fisonomía fundamentalista. Y es ese cristianismo un tanto fundamentalista, antimusulmán, el que llega a América. De tal manera que Cortés puede tener en una mano una espada, pero en otra mano una cruz. Eso justo es el fundamentalismo, porque es la cruz que es fundamentada y propagada con la espada y no con la argumentación. Eso fue el tema de Bartolomé de las Casas. Esta es una historia. Pero está la otra historia. Está el protestantismo, que en el siglo XVI lucha contra la Iglesia Católica, los luteranos, después vienen los anglicanos, después vienen los presbiteranos, los metodistas, y llegan a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos surgen los bautistas, que trabajan con los afros, y entonces surge un tipo nuevo de cristianismo en Estados Unidos. Pero es ahí donde surge realmente lo que hoy llamamos evangélicos. Son después de estas grandes iglesias protestantes que crean un lenguaje y una especie de interpretación ya muy norteamericana. Adopta todo el individualismo, el capitalismo, el modo de ser norteamericano. Y después de la guerra, esos grupos empiezan a penetrar a América Latina. Pero esos grupos penetran a América Latina y se encuentran con una religiosidad que no es solo católica. Ese catolicismo ha absorbido muchas costumbres indígenas, de tal manera que tampoco diríamos es muy ortodoxo para un europeo la religiosidad del pueblo latinoamericano. Entonces llegan estas iglesias norteamericanas que tienen una visión de la cultura. Son individuos que a su vez, a partir de una cierta interpretación de la Biblia, constituyen una comunidad. Y el ciudadano urbano latinoamericano de los últimos años está muy aislado. Viene del campo, se encuentra perdido en la ciudad, no tiene comunidad, y entonces un grupo de estos evangélicos los invita a una comunidad. Y entonces se siente en una comunidad que lo acoge. Y quizás tenía sus vicios, nuestra gente se emborracha, no trabaja, está en la pobreza. Entonces estos grupos evangélicos primero constituyen comunidad y exigen al individuo al dejar su borrachera, pero al mismo tiempo a dejar todas sus costumbres populares. He estado anteayer en Oaxaca y ahí una comunidad de Oaxaca expulsó a los protestantes. De muchos de estos discursos, aclaramos, no todos los evangélicos, ciertos grupos evangélicos que tienen un peso político específico, han desarrollado un discurso moral de la política. Todo está mal, ¿no? Hay corrupción, hay desvíos, no hay una atención por parte de los gobiernos y por lo tanto hay una actitud de salvación, ¿no? Salvar. Y un poco como esas personas que vienen del campo, regresar a los orígenes, obedecer la palabra de Dios y sobre todo un discurso en torno muy anticorrupto que ha tenido éxito en América Latina. La pregunta concreta es, ¿el ascenso político de estos nuevos movimientos religiosos responde también a la crisis de las élites políticas en América Latina? ¿Por qué esta penetración tan fuerte que ha tenido? Voy a empezar por otra parte. Estas iglesias devienen muy fuertes, primero porque dominan un lenguaje muy simple, que toman de la Biblia ciertos aspectos, construyen un argumento y entonces la gente entiende. Pero al mismo tiempo tienen un mecanismo que es el pago del diezmo. Y esto las enriquece.
pero ellos no están por una teología del pobre que hay que servir, están por una teología que piensa que la riqueza es un don de Dios. Entonces el pobre que estaba borracho y no trabajaba, ahora trabaja, mejora, pasa a clase media, y entonces Dios le permite estar en una sociedad distinta. Y ahora sí entra a la política, pero entra, como tú dices, con un lenguaje moralizante, pero es un moralizante adecuado, por ir muy rápido, a una ética neoliberal, en el sentido que impone una ética individualista y que no es realmente una ética de una responsabilidad política popular. Elena Poniatowska, cuando se supo que el FES también participaba en la coalición última del 2018, se sintió escandalizada de haber sido aceptado. Era un grupo evangélico. Claro. Y este evangelismo tiene un proyecto propio que a la larga va a mostrar de que no arraiga en la cultura popular, sino más bien se deriva a la formación de una clase media capitalista que piensa a la americana, sin habérselo propuesto, porque le viene dado por el modo de religiosidad norteamericana. Enrique, un poco para aterrizar este bloque. Sabemos muy bien del ascenso, no solamente en términos de número, de presencia, de incidencia de estas nuevas iglesias, sino también político. Han creado bancadas evangélicas, partidos evangélicos, y hay candidatos y hasta presidentes evangélicos. El caso de Jimmy Morales, que acaba de dejar Guatemala, Alvarado, que estuvo a punto de ser presidente en Costa Rica, y el caso de Jair Bolsonaro, un católico convertido, digamos, a estas grandes corrientes de corte fundamentalista. La pregunta es, ¿qué tanto esto representa una amenaza a la democracia en América Latina? Que esta irrupción, digamos, con rasgos fundamentalistas, entre a la vida política del continente. Y bueno, es un corte con la cultura popular nuestra, porque la niega, como digo, como pagana, como casi a veces endemoniada, porque está llena de pecado y entonces hay que empezar de nuevo, pero no se dan cuenta que ese tipo de espiritualidad que proponen es una manera de ver las cosas modernas del individuo que trabaja en una empresa capitalista y que ve la riqueza como una finalidad de la vida. Entonces tiene una concepción de la existencia y de la política que uno, como es religiosa, piensa que es una cuestión religiosa sola, pero es una cuestión cultural y viene desde Estados Unidos, no viene de Europa. Es un modo norteamericano del American Way of Life que se penetra en los niveles más populares. Por eso venía yo de Oaxaca y ahora en cada pueblito hay ya una comunidad. Y eso a veces los sociólogos le llaman el poner por su cuenta una comunidad. Porque un joven escucha hablar a un pastor que son muy buenos oradores y toma ciertos textos y lo imitan. Y van a un lugar, constituyen una comunidad, cobran el diezmo y ya pueden vivir de eso y sin darse cuenta van transmitiendo una visión del mundo que no es la tradición mexicana, sino una tradición extranjera. Pero parecería muy bueno porque moraliza, pero moraliza en otro tipo de moral que se nos va a venir en contra después y hay cierta ingenuidad. Sí. En pensar de que moralizamos, pero moralizamos con una moral que es más bien contraria a lo que uno está pensando.
Vamos a retomar el tema de México en el próximo bloque, Enrique. Yo les recuerdo que estamos conversando en torno a los fundamentalismos religiosos. Hemos hecho un análisis sobre esta presencia que tiene en América Latina, las raíces de esta, sobre todo de, no todas, de ciertas iglesias de corte pentecostal que tienen esta noción, digamos, teocrática y con ciertos rasgos acechantes al conjunto de la vida democrática de diferentes países en América Latina. Regresamos a nuestro último segmento aquí en Sacro y Profano. Estamos analizando un tema pues, reciente, novedoso, preocupante, complejo, como es el ascenso de fundamentalismos religiosos, que no solamente es una cuestión que está en las creencias, sino también tiene implicaciones sociales, culturales y políticas también. ¿Cómo ves este ascenso en México? ¿Qué notas algunos rasgos? ¿Hay presencia de esto en el caso mexicano? No, claro, hay una enorme presencia en todos los grupos populares, no solamente urbanos, sino también de los pueblos originarios, donde justamente, como yo decía, se ve más la confrontación. Pero para ver mejor el mexicano, me parece muy interesante rápidamente ver el caso boliviano. Ajá. Que el golpe de Estado en Bolivia fue inmediatamente seguido por un levantamiento, diría yo, civil, dirigido por un tal Camacho, que es católico de paso, pero de gente evangélico, que tomaban la bandera indígena, la mipala, y la sacaban del Congreso y de todos los lugares públicos porque estaba la de Bolivia y la bandera indígena. Y la sacaban y la presidenta nueva, que tiene un 2% de apoyo, mostró justamente una Biblia. Entonces, esa Biblia, opuesta a una bandera indígena, ¿cómo puede oponerse? Pero en realidad esa Biblia, que es la misma Biblia que puede usar cualquiera, es interpretada según los evangélicos. Y para ello, la bandera de los indígenas era como la negatividad, era el error, era lo que había que sacar de la conciencia boliviana. Y es la religiosidad del pueblo mexicano y del pueblo latinoamericano. Ahí se vio la oposición entre un evangelismo que viene de Norteamérica, pero cuidado, que ya se ha implantado en México y que ya no depende de los grupos norteamericanos como hace 50 años. Muchas gracias, Enrique Dussel. Yo recibo y capto tu preocupación por estas corrientes religiosas que, entre otras, digamos, combaten esta tradición cultural de lo católico, pero también de lo indígena, es una imposición también cultural. Y para mí uno de los temas centrales de estos fundamentalismos o nuevos fundamentalismos es a contramano de las sociedades que queremos construir, sociedades tolerantes, abiertas, diferentes, donde se respetan las diversidades, y que la irrupción de estos movimientos tienen un componente diferente, son absolutas, son totalitarias, tienen una narración única, y que por lo tanto entonces sí hay que tener cuidado de cómo convivir socialmente con estas nuevas formulaciones religiosas que tienen por demás el derecho a una sociedad laica, abierta, de existir. Claro. Entonces el tema es el arte, cómo, digamos, saber convivir con estas nuevas percepciones. Yo le agradezco muchísimo su presencia acá en Sacro y Profano y por supuesto le espero la próxima semana. Buenas noches.